por supuesto que las consecuencias que pueda llegar a tener este pico del dólar blue son lo que se analiza, es lo que se analiza, mejor dicho, hoy en día en relación también a estar muy próximos a que se conozca el índice de inflación del mes de septiembre. Vamos a analizar esta coyuntura con Miguel Ponce, él es economista, ya está conectado con nosotros. Miguel, bueno, ciertamente una situación que va acentuándose, ¿no? En relación a las dificultades que va a seguir agregando esto a la economía. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío, y son horas muy difíciles, ¿no es cierto? Porque, claro, hay una palabrita que anda dando vueltas allí que hay que intentar evitar, que es el tema de la hiperinflación. Estamos ya en hiperinflación, nos acercamos a la hiperinflación. ¿Qué peligro hay de entrar en hiperinflación? Y cuando uno mira lo que son el accionar de actores locales, no puede evitar, ¿no es cierto?, salvando todas las distancias, sí, pensar en que existen piromaníacos globales que están actuando en Medio Oriente, ¿no es cierto?, donde no paran de caer los misiles, y tenemos piromaníacos domésticos que han implosionado nuestro mercado cambiario. Y esto, digo, me parece que no es un tema menor, ¿no es cierto? Y te diría que a veces uno piensa en la responsabilidad de algunos que todavía se están manejando como si estuvieran en paneles y fueran opinólogos, y no las figuras que hoy están siendo más votadas, ¿no es cierto?, en las PASO. A mí me daba mucha tristeza ver hoy el New York Times, ¿no es cierto?, donde en primera plana analizan los ataques contra el peso de Milei y la suba del dólar blue como título, ¿no es cierto? Y estamos hablando del New York Times, no estamos hablando de un diario de algún barrio, de algún pueblo en el interior de cualquier país. Examinó la coyuntura nacional, actual, y lo coloca a Milei, ¿no es cierto?, como favorito en las elecciones, y luego dice, ¿no es cierto?, explícitamente que los ataques del economista contra la moneda nacional precipitaron un shock financiero sin precedentes. A ver, ¿qué pensás, Miguel, de eso? Vos recién conversábamos, ¿no?, con un economista y en su análisis decía: no se puede matar al mensajero, palabra textual, como diciendo, no, en ningún caso puede ser responsabilidad de Milei esto que está pasando con tantas variables tan descontroladas de la economía. Pero hay otros que justamente dicen, no, pero estás acelerando algo que se esperaba se agüe o se estaban tomando medidas para intentar contener, ¿no?, las variables. Digo, en el medio está la gente, ¿no? Hoy en día, digo, tu salario vale ¿cuánto menos que hace 6 días y el dólar subió 200 pesos? Totalmente de acuerdo. Aquí, por un lado, es obvio de que la responsabilidad mayor de haber llegado a esta circunstancia, no las últimas 24, 48 horas, pero sí a las circunstancias de una brecha como la que tenemos, los niveles de inflación como los que tenemos. Mañana vamos a conocer índices de inflación de septiembre que, por supuesto, no tienen que ver con esta corrida de las últimas 48 horas, sino que son del mes anterior. Y desde ya este famoso plan Plata Sazón, como le están diciendo en Córdoba, de emisión y emisión y emisión a partir del resultado en las PASO, por supuesto que es el gran responsable. El manejo de la macro que ha habido hasta ahora es la gran responsable. Pero también hablar de peso excremento, como habló Milei en una radio importante de Buenos Aires hace 48 horas, ¿no es cierto?, donde indicaba que de ninguna manera había que seguir en el peso, sino que había que deshacer los plazos fijos y pasar directamente al dólar. Uno dice, a ver, si para Milei el peso vale cero, entonces el dólar puede valer infinito. Es decir, que para él el dólar no tiene techo. Y esto originó que la brecha que estaba en un 100, 110% y ya era una grosería, ¿no es cierto?, porque
digámoslo claramente, la brecha es la inflación reprimida, él la llevó a 190 con estas Claro. declaraciones. Marra dice en su consultora que van a una hiperinflación en 60 días, es decir, que entre lo de Milei y lo de Marra queda claro que el plan económico de Milei no es la dolarización, es la hiperinflación. Qué Y difícil, qué es muy difícil, difícil. Miguel. Hoy en día mucha gente no sabe qué hacer. Digo, desde la economía doméstica, si tiene que ir a comprar desde un electrodoméstico o incluso el que lo tiene que vender, los almacenes, si pensabas comprarte un auto, incluso con lo de la ley de alquileres, si tenés que salir a alquilar, hay un escenario de mucha incertidumbre hoy en día. Es una situación difícil hoy para los argentinos. Se nota en el humor de la gente incluso, digo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y también hay que tratar, ¿no es cierto? Me parece, sobre todo si estás en posiciones de expectativa tan importante como la que él se encuentra, de actuar con algún grado de responsabilidad que en lugar de agrandar la incertidumbre, achique la incertidumbre. Digo, no se puede estar apostando que una corrida cambiaria como la que estamos viviendo corre el peligro rápidamente de transformarse en corrida bancaria, es decir, el espectáculo que ya conocimos alguna vez de la gente yendo a los bancos, no solo a deshacer Sí. los plazos fijos, sino a retirar las reservas y a retirar sobre todo los depósitos que pueda tener El en sistema dólares. está sólido igual, es lo que dicen incluso representantes del sector, con eso hay que ser muy prudentes y bueno, hacelo vos el comentario si querés, Miguel. Totalmente de acuerdo, y por eso se han traído, se han importado semanas atrás billetes físicos de dólares para que los bancos tengan esa cobertura por si la gente iniciara un proceso de retiros. Yo espero que no. Acá hay algo que paradójicamente el almanaque ayuda a pensar que esto puede llegar a frenarse y que en todo caso a lo mejor nos quedamos al borde de un Rodrigazo, pero no de una hiper, es que se vienen 2 feriados cambiarios y se vienen solamente 5 ruedas de funcionamiento, ¿no es cierto?, del mercado cambiario. Y a lo mejor las 2 últimas, de pronto tenemos, como está ocurriendo en el comercio exterior, un apagón aduanero. En este caso que tengamos tal vez un apagón cambiario o los perros en la calle y entonces que prácticamente esos mercados terminen no fusionando en una suerte de cueto cambiario no resuelto. ¿Va a ayudar el índice de inflación? Algunos dicen que podría estar un poquito por debajo de ese 12,4%, que obviamente es altísimo, pero tal vez nos muestre una desaceleración para el mes de septiembre. Yo creo que septiembre nos va a marcar que vamos a estar en el mismo entorno de la vez pasada, puntito más, puntito menos, en realidad céntimos de puntito más o puntito menos, que no alteran lo esencial, no alcanzan a marcar una desaceleración, pero lo preocupante, Rocío, vos lo vas a entender fácilmente, es que alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, los consumos populares van a estar por encima del índice general una vez más. Es decir, los sectores que más han padecido en el mes anterior, que es cuando vamos a conocer precisamente el índice en el día de mañana, va a quedar claramente de que fueron los más perjudicados. Y lo más preocupante es lo que está ocurriendo en este octubre. En estas primeras semanas, prácticamente todos los días hay cambios en listas de precios. Y a partir de ayer, en muchos lugares directamente no hay entrega, no hay stock, porque la gente, como se pierde los precios relativos y no te quieren entregar el mercadería a los mayoristas por temor a no saber si van a poder reponerla, entonces se produce claramente una situación, yo te diría, de parálisis casi, diríamos, muy evidente de lo que es la economía real, o sea, todo lo cambiario, toda la situación de la macro, todas las expectativas, lo que han tendido es a generar un aumento en el proceso recesivo, o sea, hemos entrado de pleno a una receflación que es una acentuación en la caída, en la recesión, los niveles de actividad, de consumo, etcétera,
con alta inflación. Por supuesto que Sí. el año va a terminar en el entorno del 200% y esto es lo que va a quedar patente cuando conozcamos los índices de mañana. Bueno, veremos qué pasa con el índice de mañana, con el dólar en esta jornada y volvemos a conversar, Miguel. Muchas gracias, como siempre. Ojalá vengan horas más tranquilas que las que estamos viviendo en este momento, para todos. Para todos, Saludos. sin Nos duda, vemos. sin duda. Otro para vos. Miguel Ponce con su análisis de un tema central para esta jornada y a continuación seguimos con más información.